Doblaje por Etcétera. Grandes libros. Es parte de la naturaleza humana el probar los límites de la ciencia, ser tentados por su poder ante la oportunidad de emular a Dios. Este poder puede causar estragos en las manos de los irresponsables. Tenemos la capacidad de crear monstruos. Frankenstein. La creación de un monstruo. ¡Cielos! Frankenstein. La historia de un científico demente, creador de un horrible y desagradable monstruo, con electrodos en su cuello y un cerebro prestado. Una criatura atormentada y silenciosa que, después de un impulso violento, muere en una hoguera organizada por beligerantes aldeanos. Esta es la verdadera historia de Frankenstein. Fue inspirada por un sueño matutino de Mary Wollstonecraft Shelley en 1816. La noche desapareció ante el diálogo constante y al retirarnos a descansar ya había pasado la hora de las brujas. Cuando mi cabeza reposó sobre la almohada, no pude dormir y tampoco diría que pude pensar. Con los ojos cerrados, pero una fina visión mental, pude ver al estudiante de las artes profanas arrodillado junto a aquella cosa que había construido. Vi estirado a ese espantoso fantasma de hombre, quien tras los movimientos de un poderoso motor, mostró señales de vida y se sacudió con un movimiento vital torpe. Ella podía prever lo que sucedería, pudo ver que la ciencia cambiaría por completo nuestra actitud hacia Dios, que la invención científica nos haría temer la capacidad de nuestro propio cerebro y lo que seríamos capaces de hacer. Este es el principio del nuevo mundo diseñado genéticamente. Las armas nucleares son obscenas y se oponen a cualquier principio de humanidad. Ellas solo pueden destruir. Lo que en un principio parece una bendición podría culminar en un nuevo Frankenstein. Frankenstein. Frank Kenstein. Del héroe protagonista de la historia Frankenstein de Mary Shelley. Aquel que crea un monstruo o un agente destructivo incontrolable que lo conduce a su propia ruina. Creo que la razón por la que nos preocupan tanto, por ejemplo, la guerra nuclear, la ingeniería bioquímica, la ingeniería genética, la manipulación del ADN, es que las asociamos a la tradición de la novela Frankenstein y su reconocimiento de que al manipular y cambiar la naturaleza, los científicos cometen más estragos que beneficios. El corazón ahora late con mayor regularidad. Sí, y hace ya 9 horas que late. Aún no, pero pronto. ¿Y el cerebro? Perfecto, se encuentra en posición. Estaremos listos. Pronto. La ciencia nos ha proporcionado herramientas poderosas para controlar la vida. Podemos enfrentarnos a las enfermedades,
manipular nuestra propia naturaleza y enfrentar a nuestros semejantes con mayor eficiencia que nunca. Estos conocimientos podrían traicionarnos. La palabra Frankenstein significa ahora todo aquello a lo que damos movimiento sin tener el control. Y al observar el gran número de cosas en el mundo que hemos creado y que son absolutamente incontrolables, desde la ecología hasta, ya saben, las armas, a todo, cualquier cosa. Pero el tema central de Frankenstein, la idea de producir vida artificial, podría constituir el reto más intoxicante de todos. Nos encontramos mucho más cercanos a esta realidad de lo que creemos. Nuestras creaciones, ya se encuentren en un tubo de pruebas o en un computador, parecen estar llenas de vida. Mira, se mueve. Está vivo. Se mueve. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Antes del nacimiento del monstruo creado por Frankenstein, la historia se ocupaba mucho más de batallas y fronteras que de la tecnología. La Revolución Francesa dominó las políticas europeas durante la última parte del siglo XVIII. Pero en 1769, la invención del motor a vapor incendió la revolución industrial y cambió para siempre el ritmo de la vida diaria. La ciencia se convertía en la nueva frontera. Pronto se escenificarían en público experimentos que pretendían alimentar el interés por la química. La electricidad estaba en boca de todos. Luigi Galvani adhirió electrodos al cadáver de una rana. Una corriente estimulaba a la criatura, haciendo que sus extremidades se contorsionaran. Los cirujanos dieron un paso adelante con los cadáveres de los criminales. Los resultados dejaban latente la posibilidad de revivir a los muertos mediante electricidad. Percy Bysshe Shelley, el poeta romántico, fue un inusual observador atento a todos estos progresos. Su fascinación por la vida tendría eco en la vida de Frankenstein. Percy Shelley conoció a Mary Wollstonecraft Godwin cuando ella tenía 15 años. Su padre, William Godwin, era un teórico de vanguardia. La madre de Mary Wollstonecraft, fue una de las primeras feministas. Murió 10 días después del nacimiento de Mary. Fue una lectora obsesiva. Leyó todas las obras de su madre una y otra vez, pues en cierta forma la reemplazaba en este intento de comprenderla a través de su obra. Mary y Percy realizaban visitas secretas a la tumba de su madre. A los 16 años, Mary quedó embarazada. Si bien Percy tenía por entonces un matrimonio y 2 hijos, decidieron huir y partieron hacia Francia en 1814. Fue muy difícil. No tenían mucho dinero. Parte del viaje se llevó a cabo a lomo de mula. Después de todo, no la llamaríamos la luna de miel ideal. 6 semanas después, regresaron a Inglaterra para establecerse allí y allí también tuvieron problemas. La primera hija de Mary, Clara, murió 2 semanas después de nacer. Su muerte causó un fuerte impacto en Mary. Escribiría en su diario: Soñé que mi pequeña regresaba a la vida, que no era más que un resfriado y que al calentarla junto al fuego regresaba a la vida. Me desperté y no la encontré. Pienso en ella todo el día. Es interesante la asociación presente en ese sueño entre el fuego y la vida, la posibilidad de que un ser muerto renazca y regrese a la vida. Muchos creen que en esos tiempos la gente estaba acostumbrada, ya que la mortandad infantil era tan común. Creo que no fue así en el caso de Chili. La muerte de la niña los afectó mucho a ambos. La relación entre Mary y Percy era turbulenta. Percy sostenía un romance con la hermanastra de Mary, Claire, quien a su vez sostenía un romance con otro famoso poeta amigo de Percy, Lord Byron. En el verano de 1816, los 4 se encontraban de vacaciones en Suiza, en el lago Génova. El grupo salía a navegar o bien se reunía por las tardes a discutir todo tipo de cosas, incluida la creación de la vida. Por entonces, la nueva ciencia de la evolución demostraba cómo la vida evolucionaba a partir de unidades menores. Finalmente, era difícil encontrar allí un lugar para Dios,
¿O cómo entraría el alma al cuerpo humano o a dónde iría después de la muerte? Fue el verano más frío que vivió Europa durante ese siglo. Estaban allí congelándose. Lo único que podían hacer era tratar de mantenerse calientes. Narraron historias de fantasmas y decidieron competir para ver quién escribía la mejor historia de ellos. Todos los demás comenzaron a escribir y eventualmente ella despertó en medio de la noche y como ella misma lo documentó, pudo ver la escena del laboratorio cuando el científico creaba a la criatura y ésta se levantó de la mesa. Ella misma se levantó ante el horror de su propia pesadilla y la registró. Y así supo que sería su historia. Así nació Frankenstein, concebido en la imaginación de una muchacha de 18 años de edad. Frankenstein fue publicada anónimamente en Londres en 1818. Mary Shelley escribe una novela de horror gótico y creo que de alguna forma se siente avergonzada de entregar al mundo una historia tan espantosa. Ella misma lo llama mi engendro infame. Dice sentir afecto por él, pero reconoce lo espantoso que puede llegar a ser. Tuvo muy buena acogida. Recibió comentarios contradictorios. Algunos lo amaban, otros lo odiaban. Sir Walter Scott lo amaba. Y tuvo muy buenas ventas. Fue uno de los libros mejor vendidos en 1818. No creo que por entonces fuese posible determinar que se convertiría en un clásico. Frankenstein no fue el primer personaje de la historia de la literatura que se enfrentó a las fuerzas del bien y del mal. Mefistófeles ofrece a Fausto a cambio de su alma una vida feliz y una juventud renovada. El doctor Fausto ha vendido su alma al demonio a cambio de conocimientos prohibidos. Tampoco fue el monstruo la primera criatura hecha por el hombre. Según el folclore judío, el golem era una criatura hecha de barro que vivía gracias a un encanto. Era un personaje noble que cumplía un papel protector. Infortunadamente, al finalizar el encanto, la criatura perdía su alma. Prometeo fue una figura importante entre los románticos. La idea, diferente en cada mito, del hombre que en una versión robó el fuego y que en otra creó al hombre. Sin embargo, hay una manera de ver a Prometeo, como un aventurero, como aquella criatura que sobrepasa los límites, las fronteras impuestas a los hombres y que por ello es castigado. En el caso de Prometeo fue atado a una roca en la que un cuervo le arranca el hígado noche a noche. La historia de Prometeo influyó mucho en Frankenstein, gracias a esa idea de encontrar el conocimiento, de lo que se hace con él y de la responsabilidad que está implícita en él. Y así comienza la historia. Estamos a finales del siglo XVIII, la nueva era de la exploración. El capitán marino Robert Walton inicia su exploración hacia el Polo Norte. En su viaje, la tripulación rescata a un hombre semicongelado en un trineo. Creo que de cierta forma, Walton constituye un lazo entre la historia y el lector, permitiendo que éste comprenda que es el relato de un descubrimiento científico. Otra forma de ver a Walton es como un Frankenstein un poco más inocente. El nombre del sujeto es Víctor Frankenstein. Su cuerpo y su alma están destrozados, pero dice tener una historia que contar. La familia Frankenstein le dio a su hijo una infancia feliz en Suiza. Víctor estaba enamorado de su prima Elizabeth. Hay muchas similitudes entre Víctor Frankenstein y Percy Shelley. Percy publicó su primer libro de poesía bajo el seudónimo de Víctor. Su familia era igual a la de Víctor Frankenstein. Tenía una prima llamada Elizabeth. Víctor era muy ambicioso. Acudió a la Universidad de Ingolstadt para estudiar filosofía natural. De niño lo inspiraron sus lecturas de los alquimistas y su búsqueda del elixir de la vida. Y esto lo fascinaba, en especial esa visión de que la ciencia, no la ciencia, la magia puede controlar al mundo, a la naturaleza.
Una vez que Benjamin Franklin inició sus experimentos con la electricidad, la imaginación de Víctor recibió un estímulo increíble. Frankenstein está plagado de imágenes de electricidad y se le concibe como la fuente de vida, una fuente de vida. Y la idea de que algo podría animar o devolver la vida a los muertos. Los experimentos tomaron un control intoxicante en Víctor Frankenstein. Estaba convencido de que podría romper la barrera entre la vida y la muerte. Él aprende un poco de química, aprende un poco de anatomía, y eso le permite en 2 años descubrir el secreto de la vida, buscado por los hombres de ciencia desde el principio de los tiempos. Es un estudiante precoz, Víctor Frankenstein. Yo creo que no es feliz en la universidad porque allí no hay un curso sobre la creación de la vida, así que se independiza e inicia sus propios experimentos. El sueño de Víctor Frankenstein de crear vida se convirtió en su obsesión. Seguía la naturaleza hasta su escondite. ¿Quién podría concebir los horrores de mi labor secreta a medida que me introducía en los pantanos profanos de la tumba? O mientras torturaba al animal viviente para animar al barro sin vida. Había llegado la hora del despertar. Vi los resultados de mi labor en una melancólica noche de noviembre. Inundado de una ansiedad próxima a la agonía, acumulé los instrumentos de vida a mi alrededor con la intención de insertar una chispa vital en la cosa inerte que reposaba a mis pies. Bajo el brillo de la luz casi extinta, vi cómo se abría el ojo pesado y amarillo de la criatura. Respiraba fuertemente con movimientos convulsivos y agitó sus extremidades. El monstruo de Frankenstein era espantoso, y Víctor huyó aterrorizado. Ningún mortal podría soportar el horror de ese semblante. Una momia, vista a través de una animación, no podría ser tan espantosa como lo era aquella ruina. La había mirado mientras la construía, y era horrible entonces. Pero una vez que esos músculos y coyunturas adquirieron movilidad, su forma se hizo tal que ni siquiera Dante podría haberla concebido. Podríamos decir que el único responsable de ese desastre fue el propio Frankenstein, ya que rechazó a su propia criatura. Podríamos decir, ampliando el espectro, que la humanidad no puede admitir una relación con lo diferente. Y así es posible que la concepción que la humanidad tiene de aquello natural o humano es demasiado estrecha. ¿Qué ocurre si doy nacimiento a un fenómeno o a un monstruo? ¿Sería capaz de amarlo bajo cualquier circunstancia? ¿Es posible dar vida a un niño tan horrible? ¿Qué preferirías? ¿Su muerte? Y finalmente, pensando en la madre, ¿qué si este niño quiere matarme? ¿Desearías matarlo? Es claro que Víctor Frankenstein está pasando por esto cuando la criatura toma vida y lo inunda el sentimiento de que ha creado algo tan horrendo que es incapaz de enfrentarlo, así que lo abandona de inmediato. El monstruo quedó desamparado como un niño. Pasó muchos años habitando el bosque, observando en secreto a los humanos. Con el pasar del tiempo, aprendió a leer y a hablar con un lenguaje a la vez poético y apasionado. Fueron largos mis viajes e intensos mis sufrimientos. La naturaleza decaía a mi alrededor y el sol perdía su calor. Lluvia y nieve caían sobre mí. La superficie de la tierra era dura, fría y desnuda, y no encontré abrigo. Oh tierra, maldita sea mi razón de vivir.
La parte en la que el monstruo expone su versión es conmovedora. Sentimos compasión, lo comprendemos, es un monstruo y además nos refleja a nosotros mismos. La narrativa de la criatura en la que nos habla de su vida es de alguna forma la más profunda y la mejor lograda, porque nos muestra el crecimiento solitario de un ser humano, sin ningún pariente. Es una historia muy emotiva, al igual que Robinson Crusoe. El monstruo parte en busca de Víctor con el fin de vengar su mísera existencia. Pero en el camino se encuentra con el hermano menor de Víctor, llamado William. William lo amenaza y utiliza el nombre, Frankenstein. La criatura enfurece y asesina al niño. Es el momento crucial del libro, ya que es en ese momento en que se hace igual a sus semejantes. Víctor Frankenstein creó una criatura que no supo amar y ella lo ha convertido en un monstruo. Él ha creado un monstruo al que no supo amar y en cierto sentido el monstruo imita a su creador, dominándolo simultáneamente. El monstruo confronta a Víctor en las montañas. No escucharé tus palabras. Frankenstein, fui bueno alguna vez. Mi alma brillaba de amor y humanidad. Ahora me encuentro miserablemente solo. Estos cielos tristes me tratan mejor que tus semejantes. ¿Por qué debo tener más piedad por el hombre de la que él siente por mí? ¿Qué quieres de mí? Debes crear una compañera para mí, una criatura de otro sexo tan horrible como yo. Mi pasión maligna me abandonará, ya que encontraré el amor, y en mis últimos días no maldeciré a mi creador. En las grandes historias de horror, la segunda pregunta que el monstruo se hace es, ¿dónde está mi semejante? ¿Y podemos construir más? Es un tema presente en todo momento. Y por supuesto, de alguna forma, ese tema nos permite una y otra vez reflejar nuestro propio miedo hacia nuestra propia sexualidad. Y la magia, y el misterio, y el terror que rodean el nacimiento de un niño y entregar un prisionero a la fortuna. Así, Víctor comienza a trabajar en su segundo monstruo, pero transcurrida ya la mitad de su labor, cambia de opinión. Víctor Frankenstein desgarra a la criatura hembra, la despedaza temblando de pasión, la estropea en sus propias manos, y para mí casi que es como una violación. La despedaza y deja los pedazos en el suelo. Al verlo, el monstruo enfurece. ¿Qué pretendes hacer? Inundado por el odio, da comienzo a su venganza. Los amigos y familiares de Víctor se convierten en sus víctimas. Ese abandono constante una y otra vez lo conduce a un odio violento y mortífero que lo lleva a asesinar a los amigos de Víctor Frankenstein. Es un castigo para aquel que se negó a otorgarle una compañera. Desesperado cada uno por destruir al otro, Víctor y el monstruo inician una carrera hacia la muerte. El monstruo conduce a Víctor hasta las profundidades del Ártico. No sé cuáles eran los sentimientos de mi perseguido. En ocasiones, de hecho, dejaba marcas escritas en los troncos de los árboles o en las piedras, guiándome y acrecentando a la vez mi furia. En el momento en que Frankenstein y el monstruo se persiguen mutuamente, es el monstruo quien está al frente. Frankenstein lo persigue a él con la intención de hallarlo y acabar con él ahora que han muerto todos aquellos a quienes amaba. Y describe con mucha imaginación esta persecución simbólica, surreal hacia la desolación del Ártico. Hay algunos detalles extraños, como la comida que el monstruo deja tras de sí para evitar que Frankenstein muera. Es atemorizante y creo que es la mejor parte del libro. Víctor lo ha perdido todo.
y está tan solo y aislado como la criatura. Así que el Ártico es un lugar muy apropiado para el final de esta historia, en la que dos criaturas estériles y desnudas subsisten en este paisaje desprovisto de la sociedad humana, de cualquier forma de sociedad o de comunidad. Solo están allí estas dos almas que, en cierto sentido, son dos lados de una misma persona. La historia se cierra como un círculo. Víctor reposa en su lecho de enfermo en el barco del capitán Walton y pronto muere. El monstruo, inundado de culpa y desespero ante la muerte de Víctor, culmina su soliloquio. Adiós, Frankenstein. Pronto moriré y no sentiré ya más lo que ahora siento. Pronto estos ardientes dolores ya no existirán. Subiré triunfante a mi hoguera de muerte y me regocijaré en la agonía de las llamas tortuosas. Y la tragedia de la novela consiste en que en ella ningún humano reconoce que este monstruo o criatura es también un ser humano completo. Y es por ello que lo rechazan. Es un rechazo a la propia humanidad o a la condición humana. Me refiero a que es un desastre. Es en realidad un libro muy triste. Bueno, en la confrontación final se presenta, por supuesto, el reconocimiento mutuo, la aceptación de la criatura por parte de Víctor, aceptación de esta cosa que abandonó y que ha buscado vengarse de él durante todo el camino. Y una vez que esto ocurre, por supuesto, una vez que ha ocurrido, Víctor muere de fatiga, básicamente. No es la criatura quien lo mata, muere de fatiga. La criatura sabe que no tiene futuro y se desvanece en la niebla al final de la novela. Tan pronto como se publicó Frankenstein, fue adaptado por una comunidad de actores. Mary Shelley, muy contenta, acudió a la primera presentación de la obra en 1823. Aquellos tiempos reclamaban el exceso teatral. Los actores eran melodramáticos, gesticulantes y el montaje era pomposo. De hecho, en el siglo XIX se hacía mucho énfasis en los efectos especiales. Spielberg y Lucas habían prosperado en aquellos tiempos. Les encantaba presenciar avalanchas, huracanes, batallas y ese tipo de cosas en el escenario. Verán entonces que Frankenstein se adaptaba perfectamente al teatro del siglo XIX. Y gozo, un triunfo nunca adquirido por ningún mortal. Una de las primeras versiones teatrales se llamó El hombre y el monstruo y debutó en 1826. Ahora el aliento vital llena su pecho y mientras la noche fría juguetea con su cabello, entrará en sí y encontrará el movimiento. Cielo piadoso, es un horror que apenas me atrevo a mirar. A cambio del fresco color de lo humano, viste el tono lívido de la maldita tumba. ¡Horror! 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 La obra no fue bien recibida por la prensa. Los tabloides advertían al espectador de los sobresaltos antirreligiosos de la obra, declarándola una mala influencia. Pero el público ocupaba todas las sillas. ¡Oh, déjame huir de este horrible monstruo creado por mí! Antes del cambio de siglo, las tablas recibirían más de 2 docenas de versiones de Frankenstein. Y a la llegada del cinematógrafo, la obra de Mary Shelley era una obvia elección.
Parece apropiado el hecho de que fuese el inventor de la cámara de cine quien capturase al monstruo por primera vez en la cinta. En 1910, Thomas Alva Edison produjo una película de 16 minutos de duración llamada Frankenstein. El monstruo de Edison era producto de la química y no de la electricidad. La creación del monstruo es un ejemplo de los primeros efectos especiales realizados en su mayor parte a partir de humo y de espejos. En esta secuencia, Edison revirtió la película, produciendo la imagen de un monstruo que resurge de las cenizas. El público estaba fascinado, y Edison establecía un precedente. Las escenas de creación de las futuras versiones cinematográficas de Frankenstein se hicieron cada vez más dramáticas. Estas son algunas de las chicas que participan en las Folies de 1931. En 1931 se completó el Empire State, un edificio de 132 pisos. También en 1931 llegaría el monstruo a los encabezados. La versión de James Whale, protagonizada por Colin Clive en el papel del Doctor y Boris Karloff en el papel del monstruo, definiría para siempre el aspecto de Frankenstein. ¿Pero qué ocurre? Mire. ¿No hay nada que temer? Mira. No hay sangre. No hay descomposición. Solo unas cuantas costuras. Y mira, he aquí el toque final. El cerebro que robaste, Fritz. Sí. Piénsalo. El cerebro de un cadáver esperando vivir de nuevo en un cuerpo que he construido con mis propias manos. Con mis propias manos. Bienvenido al castillo Frankenstein Oeste. El monstruo está en el interior. Forrest Ackerman, coleccionista de ciencia ficción y fanático de Frankenstein, acudió al estreno de esta película. Bien, llegué al teatro y el horror estaba en todo su esplendor. Había una ambulancia frente al teatro y al entrar había enfermeras. Y durante la proyección, en un punto crucial, una dama en el público gritó, saltó y salió corriendo. A los 15 años yo no estaba acostumbrado a reacciones de este tipo en el cine, así que asumí que aquella era una reacción muy seria. Pero estaba tan fascinado por la película que me quedé a verla 2 o 3 veces y pude ver cómo en la misma secuencia, cada vez, la misma dama saltaba de su asiento y salía corriendo. Usted ha creado un monstruo y lo destruirá. Debo adelantar mis experimentos. Recuerde que solo lleva 2 días de vida. Hasta ahora ha permanecido bajo una oscuridad total. Espere a que vea la luz. Aquí viene. Apaguemos la luz. La primera versión de la Universal sobre la reacción del Dr. Frankenstein ante la aparición de su monstruo pareció un poco exagerada para sus tiempos. Y como dice Colin Clive en un paroxismo de la creación, él no puede contenerse y dice, se mueve, vive, se mueve, está vivo, está vivo. En nombre de Dios, ahora sé lo que se siente ser Dios. Supongo que hubo una reacción religiosa ante la afirmación de este hombre de que se sentía igual a todo. Pero después de la primera semana el problema desapareció.
Hubo un tiempo en la historia del cine en el que siempre que aparecía un científico loco la reacción era: él se introdujo en los dominios del Señor, trató de comprender aquello que el hombre debía ignorar. Frankenstein fue una sensación. La revista Variety promocionaba la película como la más costosa del país y Boris Karloff quedaría marcado de por vida. Boris Karloff, al retirar la máscara del monstruo, vio que allí estaba San Nicolás. Yo fui aquella criatura infortunada que en aquellos tiempos de la depresión en 1931 hubo de competir con San Nicolás para llevar alegría a la gente en tiempos de Yule. Pero de alguna manera funcionó. La gente se amontonaba ante las taquillas en todo el país batiendo todas las marcas. Y posteriormente se hizo evidente que millones de personas en todo el planeta sentían simpatía por el monstruo. Se hacía claro en las cartas que enviaban el hecho de que mi caracterización los aterrorizaba, al mismo tiempo que el personaje representado por mí les producía mucha piedad. Lo cual me hizo feliz porque era precisamente eso lo que esperaba. Siempre se refería al monstruo en términos muy amistosos. Fue lo mejor que le ocurrió en su vida. No le importaba que todos lo recordaran como monstruo. En 1935 se llevó a cabo el estreno de La novia de Frankenstein. Considerada por muchos como la mejor película de horror de todos los tiempos, se acercaba mucho más a la novela que la versión cinematográfica original. Generaba mucha más simpatía por el infortunado monstruo. Mi película favorita de todos los tiempos es La novia de Frankenstein. Y mi secuencia favorita es aquella en la que el monstruo de Frankenstein visita al ciego en el bosque. El ciego toca el violín y el monstruo herido, molesto, desorientado, rechazado, se tambalea hasta el interior de la cabaña del ciego y se hacen amigos. Antes de tu llegada me encontraba solo. Eso no es bueno. Solo, malo. Amigo bueno. Amigo bueno. Creo que las mejores películas de horror generan siempre simpatía por el monstruo. Es sorprendente cómo hemos olvidado eso al finalizar el siglo XX. La mayoría de nuestras películas de horror están basadas en los fuegos artificiales y en los efectos especiales y han olvidado que Drácula en el cine ha sido siempre encantador, que Frankenstein buscaba la luz, que lloraba cuando se hacía amigo del anciano en La novia de Frankenstein. Y el hombre lobo siempre daba paso a la compasión y a la comprensión. Hay bien y hay mal. Bien. Mal. Bien. ¿Música? Creo que la imagen de Karloff integra el drama, el dolor, la alienación, la confusión, la ira. Gran parte de lo que logra el libro, siendo el cine lo que es crear la necesidad de una criatura visual, una criatura articulada y parlante. El libro gira en torno a las palabras y la película gira en torno a las imágenes. Lo último en horror diversión. Tras el éxito de las dos primeras versiones, se produjo en la industria una explosión literal de Frankensteins. Frankenstein debe ser destruido. Frankenstein y el hombre lobo. La venganza de Frankenstein. El hijo de Frankenstein. La maldición de Frankenstein. Sé que nuestra imaginación solicita imágenes de vampiros, hombres lobo, ángeles, Satanás, el demonio. Deseamos verlos y deseamos ver o leer dramas en los que ellos nos hablan de la vida. Poco después de las primeras versiones cinematográficas, se produjeron las primeras versiones radiofónicas. I have created life, Victor. Destroy it now. Destroy it now would be murder. It is a man. It has life. It has feelings just as you and I. Cuando Frankenstein dio el paso hacia la televisión, lo hizo bajo un carácter más torpe y benévolo que horrorizante. La carrera cinematográfica del monstruo no se detuvo. En los años 70, Mel Brooks dirigió un hermoso homenaje a la versión original.
Es fácil ver por qué el libro se presta tanto al melodrama como a la comedia. Después de todo, con frecuencia, la comedia se ocupa de problemas muy serios. Creo que en cierta forma es divertido, ya que a menudo aquellos que han realizado versiones dramáticas de Frankenstein han ignorado lo serio de su temática, mientras que algunas comedias lo han reconocido. Eres un buen chico. Un buen muchacho. Eres el preferido de papá. Y quiero que el mundo se entere de una vez por todas que te amamos. Te enseñaré a caminar. Te enseñaré a hablar, a moverte, a pensar. Tú y yo realizaremos la mayor contribución a la ciencia desde la invención del juego. Together, you and I are going to make the greatest single contribution to science since the creation of fire. Doctor Frankenstein, ¿está usted bien? Mi nombre es Frankenstein. También han aparecido versiones de Frankenstein en las historietas. Pero la cultura pop no fue el único vehículo para el monstruo. Su advertencia ante la demagogia de la manufactura comenzó a aparecer en las caricaturas políticas. Originó un mito que se ha convertido en una de las guías de nuestra cultura. Todo escolar sabe que si se le dice ten cuidado o construirás un Frankenstein, significa que creará un monstruo y que este a su vez le destruirá. Es el tipo de metáfora que asume las necesidades, los gustos, los deseos de otras culturas subsecuentes. Ella escribió una historia que alcanzaría un poder mítico, y no me sorprende que haya cientos y cientos de películas sobre Frankenstein, además de las de la Universal. Existen muchas variaciones y muchos giros de la historia de Frankenstein, y siempre habrá más. Los ojos tristes del monstruo de Frankenstein han conmovido a generaciones. Él nos recuerda lo cruel que puede llegar a ser el humano cuando ha abandonado su conciencia. El mensaje de Mary Shelley va más allá de la moral privada y nos trae a la mente lo poco que somos cuando intervenimos en la naturaleza. La existencia propia del monstruo es una condena de la ciencia sin alma. Creo que nunca dejaremos de contar esta historia. De hecho, la historia se repite una y otra vez sin utilizar el nombre de Frankenstein. La persona que pretende crear vida artificial, que trata de engañar a la muerte, que intenta reanimar o crear la réplica perfecta sin alma del ser humano, nos permite encontrar un tema fascinante. Quizá porque siempre nos sentiremos en parte monstruosos. We feel like monsters.